Hola, ¿qué tal amigos? Este es mi primer video sobre Crónicas de una mente perturbada. El capítulo de hoy, o el primer capítulo, será sobre uno de los sueños que tuve en la madrugada del día de hoy. Es un sueño raro, futurista podría decirse, pero extraño. Entonces, yo desperté como eso de las 7 de la mañana, agitado por el sueño. Ahorita no recuerdo muy bien cómo empezaba o cuál era el preámbulo de lo que empecé a soñar. Recuerdo que yo estaba en en un departamento en el cual yo vivía con mis papás hace básicamente 12, 16 años, sí, como 16 años. Y este es un lugar que es muy recurrente en mis sueños. Recuerdo que en esa casa pasaban cosas muy extrañas, sobre todo de noche. En las madrugadas se escuchaban cosas o veíamos cosas. De hecho, mi padre tiene varias anécdotas sobre algunas visiones que él llegaba a ver, sobre todo en las madrugadas en el cuarto donde él dormía, que después pasó a ser mi cuarto. Y la mayoría de los sueños que tengo tienen connotaciones, sobre todo en ese cuarto y en la azotea de esa casa. Recuerdo que en este sueño yo estaba en una cama, pero al parecer yo ya era independiente, yo no vivía con mis papás. Ese cuartito era donde yo vivía. Recuerdo que había una persona, otro hombre, que estaba acostado conmigo, y mi madre llegaba y nos veía acostados los dos y se escandalizaba. Y yo salía a lo que era como un tipo patio que estaba inmediatamente saliendo de ese cuarto, y el cielo estaba extraño. De hecho, el día era extraño, no era como un día normal. El cielo no se veía azul. De eso sí me acuerdo. No recuerdo de qué color se veía, pero no era azul. Total, el chavo este salía corriendo y yo trataba de ir por tras él, pero la pared que estaba enfrente de la puerta de entrada de ese cuartito tenía un agujero enorme, pero enorme. Y yo no captaba o no, por lo menos en el contexto del sueño, a mí me parecía muy normal que ese hoyo estuviera ahí, pero era un hoyo como de explosión. Entonces yo iba por él en el lugar contiguo donde yo iba por este chavo, era una especie de estacionamiento de un edificio grande. Para esto cabe aclarar que el cuarto donde se supone que yo estaba es un tercer piso. De hecho, era un edificio alto donde yo vivía. Y arriba de mí solamente estaba la azotea. Y para la zona donde era, pues era un edificio muy alto, una colonia populacha. Entonces, yo iba por él y había un estacionamiento, pero del otro lado en el estacionamiento los coches se veían abandonados, pero por muchos años, empolvados, con las llantas bajas, totalmente en ruinas, algunas partes estaban incluso inundadas y no lo encontraba, pero encontraba a una niña como de 11 años, 12, no muy grande, que estaba acompañada de un niño chiquito, un niño como de 6 años. Los niños estaban muy sucios, con ropas muy viejas, y a mí no me sorprendía, al parecer para mí era muy normal verlos así. Entonces recuerdo que yo me quedaba con ellos y dejaba de lado buscar al chavo con el que yo estaba. O sea, como que no sé, me despreocupaba. Pero entonces una suerte de personas estaba buscando a estos niños. Estos niños parece ser que eran perseguidos por alguien. Eran como 5 o 6 personas
pero vestidas como militar. Todos iban de negro y estaban buscando a los niños, eso sí me acuerdo muy bien. Pero aparte nosotros nos estábamos ocultando de algo más, no de los militares, pero sí nos ocultábamos de no hacer ruido para no atraer a algo. No sabíamos qué era. Total, tratábamos de ocultarnos de los policías o de los militares, realmente no sé bien si eran policías o militares, pero traían armas muy largas. Pero recuerdo que la única forma que teníamos para salir o ocultarnos o huir de ellos, porque al parecer nos habían cerrado las salidas y no teníamos otra forma de salir de ahí que seguir subiendo el edificio, pero era un edificio muy alto, muy, muy alto. Cosa que en la vida real ese edificio no existe, donde todavía está el departamento donde yo vivía con mis papás hace 16 años. Entonces, pues seguíamos subiendo, pero las escaleras estaban totalmente destruidas y los accesos estaban totalmente destruidos. Era como si el edificio estuviera en ruinas, como si algo malo, algo muy malo hubiera pasado ahí. Recuerdo muy bien que llegamos a un momento en el que estábamos muy arriba, ocultándonos de estas personas, y llegábamos a una especie de oficinas en el que había un agujero enorme en el piso, pero ese agujero enorme llegaba hasta los cimientos del edificio, pero para eso nosotros estábamos como en un piso 30. Entonces se veía perfectamente que todo el edificio estaba con un agujero extrañamente muy circular, un círculo muy perfecto, en escombros, pero llegaba hasta lo más profundo del edificio y se veía perfectamente cómo hasta los cables colgaban, cosas muy extrañas, ¿no? Para esto la niña, en cierto momento, ella traía una mochila o un como morral, sí, más bien era un morral. Dice que a ella la habían estado persiguiendo desde hace muchos días, semanas quizá, y que en cierto momento se había separado de sus padres y que jamás los había vuelto a ver. Pero que los estaban persiguiendo porque ella traía algo que le interesaba a esos militares y no quería mostrarme. Solamente me decía que la ocultara y que tenía que llegar a algún lado, pero que a mí no me interesaba dónde tenía que llegar ella. Total, en cierto momento encontramos una serie de como elevadores que extrañamente funcionaban. Sí, funcionaban. Y bajamos todo el edificio hasta llegar a la calle. Y en la calle existía, bueno, todos los coches estaban como chocados entre sí y abandonados desde hace mucho tiempo. Pero había una serie de contenedores, de esos que bajan de los barcos. Había una serie de contenedores apilados por todos lados. Y ahí nos ocultábamos en algún momento. Pero era extraño porque los contenedores no se abrían con las puertas de frente, sino que tenías que escalarlos y subir por una suerte de escotilla para poder entrar. Y casualmente los contenedores tenían como camas, eran como habitaciones, pero con electricidad y baño. Y ahí nos quedábamos varios días. Hasta que una noche, una madrugada, porque estaba por por amanecer, escuchábamos que habían pasos en la calle de afuera, en la calle, como que caminaba gente. Y a nosotros pues nos daba miedo, pero yo realmente no recuerdo por qué, pero nos daba miedo lo que se escuchaba afuera, o sea, el simple hecho de que pasaba la gente, nos daba miedo. Y la niña decía, es que son ellos, tenemos que salir de aquí porque nos pueden oler.
y pueden arrancar el metal para tratar de llegar a nosotros. Y a mí me parecía muy ilógico, pero sin embargo me daban miedo. Entonces recuerdo que intentaba salir por la escotilla y lo primero que veía es que había mucho humo a lo lejos, como si muchas cosas se estuvieran quemando al mismo tiempo, humo negro. Entonces salíamos y ya no había nada, no había gente, de hecho veía siluetas muy muy a lo lejos que seguían caminando. Entonces le decía a los niños que era momento de que saliéramos, pero yo en ningún momento recuerdo que me preocupara por mi familia o algo por el estilo. Entonces salíamos y llegábamos a una especie como de tienda de abarrotes, pero era como de 2 pisos. Era una tienda grande, pero era de comestibles y no era tan grande como un autoservicio, pero no era tan pequeño como una tienda de abarrotes. Entonces recuerdo que desde ahí se veía una especie de campo de fútbol abandonada y habían cadáveres, pero ya muy antiguos, regados por todo el campo. Pero no, pero estaban como al azar, no era así como que estaban apilados, estaban como muy al azar. Entonces recuerdo que ahí pasamos unos días encerrados, tratando de comer lo que encontrábamos en la tienda, y una noche vemos que hay un edificio cercano como a unas 6 calles que tenía luz eléctrica, cuando todos los demás edificios estaban totalmente apagados. Pero para esto parecía que yo estaba como en el centro de una ciudad, que no es esta. Era un centro de una ciudad con edificios muy altos, pero yo la verdad no la reconocí. Y entonces, de pronto, no recuerdo, o eso es una parte del sueño que no recuerdo, ya había más gente con nosotros, adultos. Mm, sí, adultos, entre ellos, habían más mujeres que hombres, pero todos estaban en las mismas condiciones, sucios, con la ropa vieja, tratando de buscar suministros. Total, reunimos así como que lo más que pudimos de provisiones y a la mañana siguiente empezamos a querer salir. Entonces, cuando empezamos a salir, esa gente a la que yo le tenía miedo que caminaba fuera del contenedor, empezaba a salir pero de la nada y a montones. Era una suerte de zombies extraños cuya piel se veía transparentosa, gelatinosa, y estaban llenos de lo que parecía ser sangre coagulada o sangre ya en estado de putrefacción, o sea, se veían hasta marrones, pero se les veía la piel gelatinosa, transparentosa y gelatinosa. Muy lentos, todavía con rasgos muy humanos, o sea, más bien parecía que tenían una enfermedad cutánea extraña, pero no eran agresivos, sino que más bien era evidentemente gente enferma que te estaba pidiendo ayuda. Pero al parecer con el simple hecho de que te tocaran, te podrían como que contagiar, o al menos eso es lo que mi sueño parece hacer. Pero nosotros decidíamos matarlos, que no se nos acercaran y matarlos. Ya en cierto momento nosotros seguíamos caminando por el campo de fútbol, con gradas y toda la cosa, pero no teníamos armas para defendernos, solamente teníamos como cuchillos o ni eso. Recuerdo que encontrábamos como unos clavos enormes en el pasto, enormes y gruesos,
que era lo que tratábamos de usar para matar, pero para esto nosotros íbamos como cubiertos, o sea, íbamos como con cortinas de baño confeccionadas a manera de trajecillos y con guantes de cocina y así, para que no nos llegara a tocar o lastimar o llegara a afectarnos cutáneamente algo. Pero en cierto momento las personas se volvían agresivas con nosotros y como que perdían razón de sí mismas. Pero sin embargo con cierta inteligencia para resolver ciertos problemas. Digamos, cerrábamos una puerta, pero ellos sabían perfectamente cómo abrirla. Llegaba un momento en el que llegábamos a unas escaleras que hacían que pasaras a la siguiente calle, pero estaban cerradas con una reja. Entonces yo trataba de agarrar uno de esos como picos, como clavos enormes, y una de las niñas, perdón, la niña me decía, no picos, no, no van a servir de nada, déjalo y corre. Entonces nosotros íbamos corriendo y el niño se nos perdía, y de hecho el niño jamás volvió a aparecer. Llegábamos a la siguiente calle y casualmente ya no había nada, 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 nada. Y seguíamos caminando hacia el edificio que de hecho tenía luces prendidas y tenía de esas luces espectaculares que van haciéndole así, reflectores. Y recuerdo que ya estaba por anochecer. Y el grupo con el que íbamos se había reducido a la mitad, o sea, ya no eran muchas personas. Recuerdo que había una embarazada, la verdad es que no estoy muy seguro, pero recuerdo que había una persona embarazada. Total, llegábamos al lugar y había un cerco, pero no eran policías, era gente civil que estaban atrincherados y estaban vigilando que alguna de esas personas no se acercara. Entonces recuerdo que entrábamos, nos recibían muy bien, y hasta incluso nos iban a dar así como una especie de habitación para que pudiéramos dormir, porque era un edificio muy, muy alto, como de 50 pisos, era un edificio enorme y muy delgado. Recuerdo que era un edificio muy delgado, pero casualmente el edificio se veía nuevo, no se veía destruido, se veía como acabado de hacer. ¿Qué más recuerdo? Llegamos a esa habitación, pero a mí y a la niña nos dieron habitaciones separadas, pero la niña en ocasiones iba a verme. Recuerdo que duramos tiempo ahí. En ocasiones iba a verme y me decía que necesitaba ella salir de ahí, pero para esto no nos dejaban ya salir, como que era una zona segura y ya no podía salir de ahí, por tu propio bien. Y en cierto momento recuerdo que esa niña va a verme y la niña venía muy perturbada, muy perturbada. Y recuerdo que me decía que tenía algo que mostrarme, que ya me tenía la confianza para decirme que era lo que, por la que lo estaban persiguiendo, la estaban persiguiendo. Y entonces de la, del morral que traía ella, empieza a sacar muchas cosas, fotos, juguetes, cosas típicas de una niña. Y de pronto me enseña una esfera de metal con surcos entrelazados, una cosa así, de metal, con unos bordes, estos bordes, brillando en azul. Me quedaba así de... Y la cosa, si le apretabas con una especie de botón, se abría, pero se abría como... No se abría para que tú observaras o pudieras guardar algo, sino que simplemente se abría así. Y me decía la niña que eso es lo que estaban buscando y que por eso ella tenía que ir a no sé dónde. Nunca me decía, pero sí me decía que tenía que viajar o ir a algún lado porque tenía que proteger eso. Y nunca, en sí nunca me decía para qué servía o qué era. Y creo que sospecho que ni siquiera ella sabía.
Total, cuando me enseña, esperen, cuando me enseña lo que traía y aprieta el botón, a los 10 minutos, 15 minutos, no pasó mucho tiempo, escuchamos una explosión muy fuerte en el edificio, que de hecho rompió muchas de las ventanas que se supone que yo de mi habitación, de donde yo dormía. Y mucha gente empezaba como que a salir y no sabía qué era lo que pasaba, pero estas personas que estaban persiguiendo a la niña habían llegado y estaban bombardeando literalmente el edificio. Y de hecho venían como en helicópteros. Y recuerdo que bajábamos por las escaleras tratando de refugiarnos, pero nos estaban ahora sí que pisando los talones a estas personas, pero pues yo decía, pues a mí qué, o sea, a mí si quieren llévense a la niña, a mí no me representa nada, o sea, yo la encontré y nos ayudamos a llegar aquí, a mí qué, ¿no? Pero la niña muy asustada siempre se aferraba mucho a mí. Y no recuerdo cómo se llamaba la niña y la verdad es que tampoco recuerdo muy bien los rasgos que tenía esa niña, solamente recuerdo que tenía el pelo muy largo y negro. Si no, nunca supe cómo se llamaba la niña. Pero ahora que lo pienso, era una niña muy pequeña, porque ni siquiera tenía cuerpo de adolescente, era una niña muy pequeña. Entonces llegábamos a una especie de lobby dentro del edificio y veía que el edificio ya se estaba quemando, pero el lobby estaba muy alto, parecía, más bien parecía que estábamos en lo que parecía ser un cerro y en el cerro estaba el edificio muy alto y desde ahí yo podía ver toda la ciudad y la ciudad estaba en llamas. Veía las columnas de humo y veía constantemente que estaban no lanzando bombas, sino literalmente lanzando con lanzallamas hacia las calles y estaban tratando de quemar la ciudad. Y entonces recuerdo que empezaba una especie de alarma, una alarma con una alarma sonora, pero que también tenía muchos destellos de luz roja y blanca. Nos empezaban a dar como órdenes de que evacuáramos el lugar, porque al parecer las personas que estaban persiguiendo a la niña y que estaban disfrazadas o eran como militares o policías, era gente infectada, que tú no te dabas cuenta porque estaban con el uniforme y con las máscaras negras, con cascos y las metralletas, o sea, tú dabas por hecho que era gente sana, que a lo mejor estaba cuidando a la gente que también estaba sana en una zona de cuarentena, pero al parecer no, eran personas que estaban infectadas. Y como ya les había dicho, eran personas que al parecer tenían raciocinio todavía de lo pues, de que estaban enfermas y pedían ayuda. Entonces creo que poco a poco empiezo a caer en cuenta que más bien los que estaban sanos eran ellos y los que estábamos enfermos éramos nosotros, por alguna extraña mutación en una guerra nuclear, pero la verdad es que no recuerdo que se mencionara eso. Pero sí recuerdo que en algún momento, ya estando en esa zona, recuerdo que decían que muchas ciudades, y sí recuerdo que en algún momento mencionaban algunos nombres, y sobre todo mexicanos, de ciudades mexicanas, que habían sido totalmente destruidas, y destruidas a propósito, no por alguna epidemia. Y de hecho recuerdo que haber visto un mapa, pero nunca recuerdo haber visto el mapa de dónde estaba yo. Y tampoco recuerdo que en algún momento me preocupara por mis padres o por alguien. O sea, según yo recuerdo, salía corriendo del cuarto a perseguir a un güey. Y para esto, pues llegábamos a una especie de lobby y la gente estaba concentrada ahí, esperando como que alguien nos diera órdenes o a ver hacia dónde podríamos ir. Entonces, de una pared, recuerdo muy bien, se abría una especie de puerta muy pequeña, corrediza, eléctrica, de color verde, en la que solamente podía entrar una persona a la vez. O sea, no se abría más, nada más podías entrar una persona a la vez.
y entrabas a una especie de lugar cilíndrico donde cabían como 10 personas máximo. Y todo era muy verde, recuerdo que sí que todo era muy verde. Y al parecer era una especie de elevador, pero no puedo asegurar nada. Sí, era como una especie de elevador porque nosotros teníamos que bajar a algún lado. Pero yo perdía de vista a la niña y ya después de eso yo ya no sabía nada de esa niña. Entonces recuerdo que empiezan otra vez como a querer bombardear el edificio y una de las partes más altas del edificio se termina de vencer por el fuego que ya había comenzado en el primer bombardeo, o bombardeo, sí, bombardeo. En ese momento es en el que yo me meto a esa cápsula o sorte de cápsula, no sé qué sea, y se va la luz. Y yo soy el único que logra entrar a esa especie de cápsula. Habían como cinco o seis, así, una cavidad cóncava de lobby. Era, todo era muy cilíndrico, recuerdo muy bien. Y las demás como cápsulas sí se llegaban a llenar. Y no, yo no era el único que entraba. Recuerdo que entraba una persona más, pero no recuerdo muy bien sobre eso. Pero sí recuerdo que no estaba solo. No recuerdo más después de eso. Después recuerdo que estábamos en una especie de bodegas industriales, tipo naves industriales muy largas, en las que al parecer hacían, habían maquinarias de acero grandes, como tornos, cosas así, pero era enorme. Y recuerdo que íbamos a un centro comercial, a una especie de Walmart abandonado, a buscar suministros, pero al llegar esas personas que estaban como gelatinosas, que yo pensé que eran las enfermas, pero cuando nos dimos cuenta más bien nosotros éramos los enfermos, esas personas estaban ya literalmente su cuerpo ya no era transparentoso y baboso, o sea, sino que ya estaban literalmente hechos gelatina, ya ni siquiera tenían estructura para mantenerse en pie, veías los cuerpos tirados aún con vida y la piel totalmente licuada, como ya mucho más líquida. Y al parecer eso era muy natural, pero estaban desperdigados por todos lados y ya no podían moverse. Nosotros pasábamos y ellos intentando de pedir ayuda, porque según esto ya eran muy ancianos, eh, pues sí recuerdo que estaban regados por toda la calle y nosotros pasábamos para buscar suministros, pero en realidad no sé a ciencia cierta por qué estaba el mundo en esas condiciones. Según esto sí era porque hubo una guerra que se provocó, pero no sé por qué, ni a qué grado estaba, sino simplemente nosotros ya estábamos en un nivel de supervivencia no medio, tampoco extremo, pero sí estábamos en un nivel de supervivencia. Y al parecer ya habían pasado varios años. Entonces estábamos en ese centro comercial tomando cosas, latas, sobre todo latas. Y yo recuerdo que les decía, es que dudo mucho que las latas todavía sirvan, o sea, sí serán en conserva, pero sé que tienen cierto tipo de caducidad o tiempo de caducidad. Y recuerdo, ya no recuerdo mucho, recuerdo más sobre la nave industrial donde nosotros estábamos, y de hecho ya estábamos armados. Yo no recuerdo estar armado. Recuerdo muy bien que había gente que vigilaba las azoteas de esos, pero eran azoteas como de lámina, no era una estructura de concreto, o sea, solamente eran dos muros de concreto o de tabique, de esos tabiques enormes y grises, columnas, y el techo era como de lámina. Y la lámina estaba ya muy vieja, de hecho recuerdo que también íbamos a ese centro comercial o a ese suerte de Walmart, no recuerdo, a buscar láminas para reparar el techo.
y la gente hacía como que vigilaba desde el techo a ver qué se acercaba, pero nosotros ya teníamos como que varias naves industriales donde la gente vivía, pero no éramos muchos, éramos como a lo mucho 20, 30 personas. No había coches, de hecho por alguna extraña razón no podíamos reparar automóviles, aunque de hecho recuerdo que había un mecánico, pero no podíamos reparar alguna máquina. De hecho, las máquinas ya ni siquiera servían, solamente teníamos electricidad para prender focos, pero cosas como computadoras, incluso hasta licuadoras, cosas de ese tipo, no, ya no podíamos ni siquiera repararlas. No existía manera alguna de que algún tipo de máquina electrónica la pudiéramos usar. Todo era muy análogo, salvo la electricidad que se usaba para las luces. Era todo. Y recuerdo que no podíamos ni siquiera, no había perros, no había gatos, no había animales, no había ni siquiera pájaros. Y de hecho recuerdo que una anciana me decía que ella extrañaba el ruido de los pájaros, pero no había animales, ni siquiera caballos, o sea, no comíamos carne, de hecho. Y cultivos tampoco podíamos hacer crecer nada, o sea, recuerdo que no, todo lo que comíamos eran conservas. No había otra manera de comer algo. Granos sí recuerdo que sí había granos, pero no recuerdo de dónde los sacábamos, porque eran granos frescos, eran granos frescos. Y recuerdo que entonces una noche llovía y empezaban a atacarnos, pero nos atacaba o sea, nos atacaba otro grupo de gente, que si bien nos hubieran dicho que si podían unirse, claro que podían unirse, realmente no recuerdo que hubiera algo estricto para no dejar que alguien se nos uniera, porque éramos muy pocos y de hecho también tratábamos de buscar gente, pero con el tiempo descubríamos que la ciudad estaba totalmente abandonada, ni siquiera había, si bien había la gente esa que tenía la piel gelatinosa, pero la mayoría de la gente que ya veíamos estaba ya en un estado licuado, o sea, literalmente como si la piel se les hiciera cera y se derritiera en el asfalto, así se veía. Y entonces recuerdo que sí, que sí intentamos muchas veces buscar gente, pero no la encontrábamos. Y de hecho teníamos un ingeniero que desesperadamente trataba de arreglar un radio de onda corta, pero jamás, o sea, toda la tecnología estaba totalmente obliterada y ahí sí no recuerdo por qué. Y de hecho creo que la gente ni siquiera sabía. Y nos empezaban a atacar de noche, pero esta gente lo que hacía es que te mordía, te perseguía y te mordía, pero era gente sana, o al menos era gente como nosotros, y llevaban perros. Y en el momento en el que empezamos a ver los perros nos quedamos así, es que es la primera vez que vemos un animal en mucho tiempo. Y bueno, empezando también porque era la primera vez que veíamos gente de nuestra forma, como nosotros, en muchísimo tiempo. Pero esta gente iba como maquillada de la cara para verse más aterradora, no lo sé. El chiste es de que nos empiezan a atacar, pero nosotros como si teníamos armas y eran análogas, no eran armas que usaran electricidad, simplemente una pistola. Acabábamos rápido con ellos, pero al poco tiempo empezaban a llegar helicópteros con estas personas que tenían la piel gelatinosa y empezaban a quemar con lanzallamas. Pero recuerdo mucho que llovía, pero la lluvia no era normal, las gotas de agua eran negras, negras y aceitosas. Y recuerdo que no nos recomendaban salir mucho a esa lluvia porque era muy tóxica. ¿Por qué? No sé.
pero recuerdo que era aceitosa y no era flamable, porque recuerdo que también esa lluvia la intentaban usar para poder poner en marcha algo de los automóviles a suerte de combustible, pero no era flamable. En un principio pensaban que sí. Y entonces recuerdo que si era de noche, nos perseguían y yo me ocultaba en una viga o en varias vigas con bastante gente, porque yo no sabía defenderme. O sea, yo no iba armado. Que recuerdo que era algo muy sangriento porque recuerdo que muchas veces hasta les arrancaban los brazos. Más bien, ahora que lo pienso, creo que esa gente era como caníbal, porque incluso tenían los dientes muy extraños, no limados, pero sí más filosos y más grandes de lo normal. Y recuerdo que al mismo tiempo que nos estaban atacando llegaban esos helicópteros a empezar a quemar todo. Y yo salía corriendo en la mitad de la noche mientras me perseguían perros. Y como todo tenía un tipo de malla ciclónica alrededor del complejo donde estábamos refugiados, recuerdo que llegaba a una malla ciclónica y había un contenedor de basura industrial de esos que parecen baúles gigantes. E intentaba tratar de escalar y llegar a la malla ciclónica, pero no recuerdo si se abría o alguien me aventaba adentro y ahí quedaba. De ahí ya no recuerdo más, pero escuchaba los gritos de toda la gente que se quemaba. Y ahora que lo pienso, no recuerdo por qué esos helicópteros sí funcionaban y nosotros no podíamos reparar cosas como un automóvil. Pero de que recuerdo que había helicópteros, sí lo recuerdo, porque yo veía las luces, yo veía esos reflectores tratando de cazar a la gente. Y tampoco recuerdo quién era la persona que según estaba acostada conmigo al principio de mi sueño. Y tampoco sé qué pasó con la niña. No, porque jamás la volví a ver. Y hasta ahí recuerdo que desperté medio agitado en la mañana. Es todo lo que recuerdo del sueño. Claro que si recuerdo algo más, se los haré saber en la descripción o en los comentarios. No recuerdo más. En la mañana tenía más fresco lo que había soñado, pero según yo no omití algo más importante. Pues sí, creo que sería todo. De momento, si recuerdo algo más, lo escribiré en comentarios. Y pues nada, eso sería el primer capítulo de Crónicas de una mente perturbada. Y espero que mi sueño, por lo menos, les haya causado algo. A mí, mis sueños siempre me causan cosas que tardo mucho en olvidar. Y muchas veces, tratando de recordar o hilar, me acuerdo de mucho más cosas. Esta vez no lo pude escribir, no recuerdo por qué, pero recuerdo que me levanté agitado y no encontré mi cuaderno a la mano. Entonces, usualmente cuando me despierto inmediatamente lo escribo para acordarme de qué fue lo que soñé. Y pues nada, sería de momento todo. Si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber. Eh, Sugerencias también se vale. Y espero que pasen una linda noche. Yo estoy grabando de noche. Entonces espero que pasen una linda noche. Y pues por favor, denle manita arriba. Y si se pueden suscribir, mejor. Muchas gracias.